específicamente titulada El misterio de Babilonia. Esta es la 8ª parte de esta serie. Estamos viendo el transcurso de toda la confusión que desde hace 4.500 años aproximadamente hasta nuestros días originó y lo que representó la famosa Torre de Babel de Génesis capítulo 11. Fue el primer intento de la primera rebelión mundial, fue el primer intento del primer gobierno global, fue el primer intento de reunir a las religiones bajo un solo comandante, y que es en lo que ha terminado el siglo XXI, porque ahorita todo lo que es la globalización, ¿verdad?, y todo el movimiento global del Foro Económico Mundial, las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, el Club Bilderberg, Bill Gates, que es el dueño casi de todas estas sociedades que están no gubernamentales en el mundo, están tratando de imponer los protocolos a los gobiernos de la ideología de género, de establecer la pedofilia en todas las escuelas primarias del mundo. Así lo decretó esta semana las Naciones Unidas, lo pueden ustedes googlear, comenzar a establecer la pedofilia a los niños, para que puedan los adultos tener relaciones sexuales con menores de edad sin que tú puedas quejarte con ninguna autoridad. O sea, es una psicopatía, una locura, una sociopatía a la que el mundo ha llegado, donde esto ya es absolutamente perverso, degenerado, y creo que no hay más maldad que la que puede existir en violar a un niño y destruirlo psicológica, espiritual y físicamente, o a una niña. Pero este es el mundo en que estamos viviendo. Y a través de toda esta serie, les decía yo anteriormente que es como un libro, estas series. Tú puedes oír la conferencia que voy a compartir, pero si no has oído la anterior, ni la quinta, ni la cuarta, no puedes ligar. O sea, tú no puedes brincar de la aritmética al cálculo diferencial o a la raíz cuadrada, o al álgebra, ¿verdad? O de los quebrados al álgebra. Tienes que estudiar sumas, restas, divisiones, raíz cuadrada, etcétera, etcétera, hasta que llegas al álgebra, cálculo diferencial. Así es en la Biblia también. Hay la A, la B, la C. Entonces, sean ustedes estudiantes de la Biblia, sean discípulos de la Biblia, interésense en conocer más, en entender lo que está pasando en el mundo. Porque es importantísimo saber en qué generación nos encontramos y si realmente, como la Biblia dice, nos encontramos en la última generación, ¿cómo debes prepararte? Tú, tu familia, tu matrimonio, ¿qué hay que cambiar en el matrimonio? Tengo que pedirle perdón a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos a los padres, etcétera, etcétera. Tenemos que despertar porque Jesús viene por nosotros en cualquier momento. Y vendrá como ladrón en la noche. Y para muchos será una tragedia despertar y ver que desaparecieron millones de seres humanos de repente y tú te quedaste. Y ahí te acordarás, mi esposa tenía razón, mi esposo tenía razón, mis padres tenían razón, y tendrán que sufrir la persecución del anticristo y el infierno que se viene sobre este mundo. Veamos entonces que este nuevo orden mundial comenzó desde principios, principalmente del siglo XX, a comenzar a promoverse o a manifestarse a través de diferentes gobiernos, que tiene su origen en Babilonia. Y desde el principios del siglo XX, los globalistas han planeado la creación de un nuevo orden mundial. ¿Qué significa esto? Que aproximadamente se calcula que ahorita 200 naciones en el mundo. En 1917, Woodrow Wilson, presidente de Estados Unidos, comenzó con el nuevo orden mundial. Le siguió el vicepresidente Nelson Rockefeller en 1960 y planeado con mucho más cuidado por el presidente George Bush, papá, a finales del 80 y principios del 90 del siglo pasado. Posteriormente fue aceptado por Inglaterra por el ministro Tony Blair, después por el soviético Mikhail Gorbachev,
que reconoció que el comunismo es una ideología que no funciona. Después por el banquero David Rockefeller y por el entonces vicepresidente Joe Biden en el 2003. Continuó la Iglesia, el Vaticano, la Iglesia Católica apoyando al gobierno político, porque el gobierno político siempre ha necesitado la religión para poder, la religión controla al pueblo, el político controla el temor y el orden de las naciones, pero es muy importante la reunión siempre entre políticos y religiosos. Es muy importante. Entonces comenzaron a proyectar esta idea y el Papa que primero comenzó con esto fue el Papa Benedicto, que se involucra en el primer proyecto del Vaticano llamado la Autoridad Pública Global. Acordémonos que Benedicto XVI se murió, o quién sabe qué le pasó, y después actualmente el Papa Francisco es el principal promotor del orden mundial. Aún Adolfo Hitler propuso su propia creación, como lo dije anteriormente, con su famosa política, el nacionalismo o socialismo alemán, cuando usó su propia revolución para establecer un nuevo orden mundial. Y así podemos recorrer la historia y descubrir que el nuevo orden mundial no es algo nuevo, se encuentra en las páginas de la Biblia. Se adelantó a lo que hasta el siglo XX ya comenzó descaradamente a decir las naciones: necesitamos un nuevo orden mundial. ¿Qué quieren decir con esto, señores políticos? Que necesitamos que sea un solo gobierno y no 200 naciones. Y que este solo gobierno gobierne a todas las demás naciones. Y que todas las demás naciones queden bajo un grupo o una élite que la Biblia le llama el anticristo. ¿Coincidencia que la Biblia se haya adelantado a estas ideas hace 4.500 años? El anticristo surgirá inicialmente como un hombre de paz, con soluciones globales, climáticas, económicas, con inteligencia y poderes sobrenaturales. Veamos hace 2.600 años. Yo no veo a nadie que tome apuntes, qué tristeza. En el libro de Daniel capítulo 8, escrito hace 2.600 años, se profetizó esto acerca del anticristo. Daniel 8, 23 al 25. Escuchen con mucho cuidado. Dice así la profecía: y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, entonces se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Esta palabra enigmas en el hebreo apunta, es la palabra chillá, con CH y Y y al final H. Chillá, como chillar, pero con Y, chillá. Es la palabra hebrea chillá, que significa dichos o cosas difíciles de resolver, acertijos imposibles para la mente natural. El anticristo tendrá una mente impresionante para resolver problemas que van más allá de la capacidad humana para resolverlos, como el mundo se encuentra actualmente. Uno de ellos es el conflicto actual entre Israel y los palestinos. Desde hace 75 años que hay un conflicto que ni diplomáticos, ni el presidente Clinton, ni Ronald Reagan, ni el presidente Bush, ni el presidente Trump, ni el presidente Joe Biden han podido nadie resolver el problema que tiene Israel con los palestinos. Los palestinos quieren una nación dentro de Israel con Jerusalén, cosa que los israelíes nunca les van a permitir esto, lo cual es lógico, va a desembocar en una guerra mundial. Toda la semana pasada siguieron enviando cohetes los de Gaza, el grupo, y no es el pueblo palestino, nunca es el pueblo, como en Irán. El pueblo de Irán
Hay más iglesias en Irán que en México, cristianas, ¿sabían eso? Hay más iglesias chinas, evangélicas en China que en Brasil, que es un país con un pentecostalismo impresionante. Entonces no es el pueblo, es el gobierno. El pueblo palestino, el pueblo iraní son pueblos lindos, son hermanos, ¿verdad? Y son personas que quieren vivir en paz, pero el grupo Hamas, que es el grupo guerrillero que está tratando de poner bajo sus pies, grupo terrorista Hamas, dirigido por Mahmoud Abbas, el director, fundado por Yasser Arafat en 1972 con el Movimiento de Liberación para Palestina, son los que quieren enviar cohetes para poner una guerra e invitar al grupo Hezbollah del Líbano, invitar a los houthis de Yemen, de la península arábica, y para que explote una guerra y a través de la guerra apoderarse de Israel. Tal como la Biblia lo dice que va a acabar el mundo. La tercera guerra mundial se llevará a cabo en el Medio Oriente, en el Valle del Meguido. Al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Aquí hago una pausa. Hace muchos años le pregunté a Dios este versículo: ¿cuándo podemos llegar a decir que hemos llegado al colmo de la maldad? ¿Cuándo? Siempre ha habido violaciones, siempre ha habido secuestros, siempre ha habido abortos, siempre ha habido degradación sexual de Sodoma y Gomorra, siempre ha habido homosexualidad, siempre ha habido robos, siempre ha habido golpes de Estado, siempre ha habido guerras, siempre ha habido revoluciones. ¿Cuándo se puede llegar que hemos llegado al colmo? Donde ya es la perversión más grande a la que el mundo puede llegar. Cuando los gobiernos emiten una orden de que se permite tener relaciones con los menores de edad, la pedofilia. No hay más perversión que esta, no hay más maldad que esta en el mundo. No podemos decir que nada puede superar en la historia, aunque siempre ha habido pedófilos y pederastas, pero que se oficialice y que se institucionalice ya como una ley, no había pasado en el mundo. ¿Y quién está emitiendo esto? Las Naciones Unidas. En California, hace un mes, el gobernador acaba de dictaminar que los niños, al llegar a los 12 años de edad, pierden la patria potestad. ¿Cuántos años tiene tu niño, don Pancho? 12 años. Con permiso, el gobierno es dueño de tu hijo. Y en cualquier momento podemos llegar a la escuela de tu hijo y tomarlo y llevárnoslos a una escuela para que le enseñen la pedofilia, la ideología de género, y que nosotros lo adoctrinemos de acuerdo al nuevo orden mundial. Y nosotros le vamos a inyectar la moral y su religión y lo que debe de creer. Con permiso, don Pancho, y usted no se meta porque se va a la cárcel. ¿Es posible esto? ¿Es posible que en Boston hace algunos meses se llevó a cabo el festival SatanCon? Se juntaron todos los clubes satánicos que salieron por todos lados de Estados Unidos y de Europa, en Boston, Massachusetts, y comenzaron a los niños a ponerles cuernos y a sentarlos alrededor de un pentagrama para invocar a Satanás, y comenzar a dictaminar en Massachusetts que en las escuelas públicas y en las escuelas públicas a los niños se les instruya con Satanás como una religión o como un nuevo curso para poder aprender que también tienen que saber de Satanás. Y ahí está, métete a Google o a Internet y ve las fotos. Los maestros con unos cuernos o sea, no lo crees. Los niños vestidos como brujos de 5 o 6 años, los niños, los bebés, sentados alrededor de una vela, invocando a la Ouija y al diablo. Y los papás no pueden hacer nada. El último premio de los Grammy, famoso premio de los Grammy, Sam Smith, un transgénero, se disfraza de diablo y comienzan a cantar en el festival la canción Unholy, que significa sin santidad, vestidos todos de satanistas.
El último festival en Brasil, Carnaval de Río de Janeiro, famosísimo en el mundo, todos disfrazados de Satanás, colgaron a Jesús y comenzaban a escupirlo, lo tumbaban en la cruz, enfrente todos hacían el desfile, arrastrándolo y escupiéndolo, y las mujeres semidesnudas. Pero ya no estaba Bolsonaro como presidente de Brasil, él no lo hubiera permitido. Encontramos en el festival en Birmingham, Inglaterra, que se celebra los juegos de la mancomunidad o el bienestar común del mundo, donde representaban a 72 naciones y levantan a un toro gigantesco con una mujer arriba. ¿De dónde sacaron esto? De Apocalipsis 17, la ramera montada sobre la bestia y jalando al toro, mujeres semidesnudas con cadenas, y finalmente llega la bestia a un punto y se hincan todos a adorarlo. ¿Cómo se adelantó 2000 años antes la Biblia para todos estos eventos? Ahora Satanás ya no se esconde, ya se quitó la máscara, ya actúa libremente, ya les dice: sí, soy el diablo. ¿Y qué? ¿A dónde hemos llegado? ¿Tú estabas consciente de todo esto que está pasando en el mundo? ¿O sigues con el Calimán y viendo las telenovelas en tu casa? Siguen los cristianos llegando a la iglesia sin Biblias. Está bien que se pasen aquí los versículos, pero para los invitados, pero tú apúntale ahí y mira, y apunte aquí, voy a subrayar esto, y aprendes a manejar tu Biblia. No es posible que vengamos a la iglesia sin Biblia, no es posible. Entonces, que una Biblia aquí, una en tu coche, otra en el baño de tu carro, en tu cuarto, en tu oficina. Tenemos que ser hombres de la palabra, estar continuamente en contacto con este sagrado libro que nos da la luz que necesitamos ver. Tenemos que despertar, cristianos, si es que te llamas cristiano. Ya olvídate de venir solamente el domingo a recibir un mensaje y sales contento. A Herodes le encantaba oír a Juan el Bautista, como a muchos de ustedes, y le acabó cortando la cabeza. Entonces no basta con que te guste, me suena bonito a los oídos y qué interesante, muy buena información. No, esta información es para tu intelecto, es para transformar tu vida, para que recibas a Jesucristo como tu Salvador y entiendas que tienes que inscribirte en su ejército y seguirlo y obedecer sus santos mandamientos, para que puedas ser digno verdaderamente de llegar al cielo algún día por la sangre que Él derramó en el Calvario. Y a continuación dice Romanos, Daniel 8:24, en el Calimán que trajiste: y su poder, está hablando del anticristo, se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Esto va de acuerdo a Apocalipsis 13, que Satanás le dará su poder al anticristo. Será un hombre completamente poseído por el príncipe de las tinieblas. Su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, hará arbitrariamente, una arbitrariedad impresionante. Destruyeron nuestras libertades individuales, todo absolutamente destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad, la palabra sagacidad en el hebreo es sekel, con ese Samuel y K de kilo, sekel en el hebreo, que significa inteligencia para resolver crisis. Tendrá una inteligencia para resolver el problema del climático, el problema de Israel con los palestinos, el problema de la ideología de género. Él va a traer soluciones que el mundo se va a quedar así pasmado. Nosotros ya no vamos a estar aquí, gracias a Dios. Ahí se los dejo para los que se queden, se acuerden, y para que te des cuenta, ¿verdad?, de que este hombre va a confundir al mundo por su inteligencia y sus milagros. Con esta capacidad va a prosperar el engaño en su mano. Fuimos los alemanes, y estoy hablando 85 millones de alemanes en tiempos de Hitler. 85 millones de alemanes en tiempo de Hitler, licenciados, abogados, doctores, maestros, científicos, gente preparada. 85 millones de personas universitarias fueron engañadas
6 años que duró la Segunda Guerra Mundial, y hasta el final vieron que detrás de todo lo que estaban viendo era solamente una cortina de humo. Detrás vieron lo que los nazis habían hecho con más de 6 millones de seres humanos. Todo es detrás de una cortina para que tú no lo veas. Todo lo que ves en la televisión no es cierto, no es cierto, no es cierto. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. La única verdad la encontramos en la Biblia. Todo el mundo es una cortina de humo, o sea, todo lo tapan, todo lo cubren, todo es una corrupción completa. Nunca vemos la realidad ni la verdadera luz hasta que venimos a la Biblia. El Espíritu Santo nos ilumina, comenzamos a ver los eventos a nuestro alrededor. Rusia invade Ucrania, la pandemia, etcétera, etcétera. Y todos estos eventos, actualmente el dólar está a punto ya de sucumbir, está a punto ya de Rusia, Irán, Arabia Saudita, Siria, Irak, de unirse para sustituir al dólar. Todo esto ya tiene una comprensión, todos estos piezas del rompecabezas, cuando la Biblia nos muestra su conversión, convergen completamente y nos damos cuenta que no hay nada que está pasando accidental. No son coincidencias lo que estamos viendo. Rusia invadió Ucrania y la pandemia, todo tiene un propósito, todo detrás hay un mundo espiritual actuando para engañarnos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño, y somos bien fáciles de engañar. Ya lo vimos en la pandemia. Qué fácil somos de poder ser manipulados como borreguitos. Échese al barranco, ahí vamos al barranco. No se metan, cuando dijeron no se metan a la playa, y cuando comenzaban a sacar en ese tiempo, ¿se acuerdan? Gente en la playa, yo dije: Jesús, María y José, el burrito que los acompaña. Virgen del Socorro. En la playa encontramos el oxígeno más lindo que hay. El anticristo hará prosperar el engaño. El engaño ya está operando. El misterio de iniquidad ya está operando en el mundo. Y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos. Se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Se refiere cuando venga Jesucristo. Ahora, esto es muy importante para que brinquemos, porque en medio de todo este plan diabólico, porque es un plan diabólico, Juan 10:10, el Satanás vino para matar, robar y destruir. ¿Cuántas personas murieron por falta de oxígeno? Niños que están con problemas mentales ahorita porque tienen 3 o 4 meses tapados. Los privaron, personas que no puedes ir a ver al asilo a tus papás porque tenías que estar tapado, no te dejaban entrar porque los viejitos se morían, no nos permitieron ir a velorios. Un velorio tenía que ser 3 o 4 personas, no más. No podías ir a un entierro tampoco. Bueno, es increíble todo lo que nos hicieron, porque primero es mi cuerpo y mi salud antes que los protocolos. No todo lo que es legal, apúntalo, es moral. Señores abogados que nos acompañan, no todo lo que es legal es moral. ¿El aborto es legal? ¿Lo vamos a hacer? No, discúlpeme, voy a desobedecer. A los apóstoles les prohibieron, Hechos capítulo 4, no prediquen, juzguen ustedes. Contestaron los apóstoles: si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes o a los hombres. Y así lo decidimos mi esposo y yo. ¿Qué será más justo? ¿Obedecer estas estúpidas y tontas, irracionales, ilógicas, sentido común, protocolos de no respirar y ponernos algo que ni sabemos qué nos están metiendo, o obedecer a Dios? Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Qué va a hacer una esposa que es golpeada? Ay, no, pues dile que debe ser mansa, pero no mensa. Es que me tengo que sujetar a mi esposo. Tú no tienes por qué sujetarte con un esposo que es golpeador. Ve, dile a los pastores, hay agencias gubernamentales inclusive que protegen a las mujeres contra la violencia familiar. Cuando una ley humana y terrenal viola esto, entonces nos rebelamos. ¿Por qué? Porque es justo que obedezcamos primero a Dios que a los hombres. Y en penúltimo lugar, vemos que en medio de este plan diabólico, una pregunta que vamos a contestar rápidamente: ¿acaso
están involucradas en este plan más sociedades secretas en esta agenda global y dentro del misterio de Babilonia que hemos venido desarrollando. O sea, el sistema religioso definido geopolítico espiritual en Apocalipsis 17 y 18, la gran ramera y la Babilonia comercial. Cuando estoy hablando de sociedades secretas, ¿a qué me refiero? Es posible que esta sociedad que tanto se ha hablado, los Illuminati, ahora hasta los Simpson metieron ya. Es posible que los Illuminati esté involucrada o exista esta sociedad secreta realmente a corporaciones transnacionales dentro de bancos internacionales, agencias gubernamentales, agencias no gubernamentales, fundaciones billonarias privadas, sociedades secretas y organizaciones religiosas. ¿Es posible que todas estas estén promoviendo el mismo gobierno global? Bancos, empresas, políticos, partidos políticos, hospitales, Organización Mundial de la Salud, Naciones Unidas. ¿Es posible que el mundo, que una capa de oscuridad haya cubierto al mundo y nadie se ha dado cuenta? ¿Nadie tiene los ojos abiertos a lo que está pasando en el mundo? ¿Es posible que estas tinieblas hayan entrado a la iglesia? Y que los cristianos tampoco hayamos discernido lo que está pasando a nuestro alrededor. Dice la Biblia en 1 Tesalonicenses 5, somos hijos de la luz, no somos hijos de las tinieblas. Es posible que estemos pensando igual que como piensa en la televisión, políticos, médicos, etcétera, etcétera, igual que todos ellos, y le demos más crédito a lo que dice la Biblia. Tan extraviada está la iglesia de Jesucristo. La Biblia lo profetizó que en los últimos tiempos la iglesia apostataría de la fe. La apostasía es el título de mi conferencia, la pueden ustedes escuchar. De eso hablo precisamente. En los últimos tiempos, la mitad de las personas que van a las iglesias cristianas, no católicas, ni mormonas, ni de otra religión, cristianas, no son salvas. Las iglesias están llenas de personas que se dicen cristianas y no lo son más que de la boca para afuera. Sus vidas nunca han sido cambiadas, revolucionadas. No hay un cambio que te diga tu compadre: oye Pancho, tú no eres ya el mismo. Tú te reías de nuestros chistes groseros, nos íbamos con las muchachonas por allá después del bar y de la tomada, y nos íbamos a celebrar aquí, por allá. Sí, así es, porque tengo a Jesucristo en mi corazón. Ya no hay esas personas que se enfrenten a los que eran antes y estén dispuestos a confrontarlos con el pecado y decirles: así es que tengo a Jesús que me ha cambiado, por miedo a ser diferentes a los demás. Y si tú, ese miedo está en tu corazón, que te dice: no, soy cristiano pero no soy tan fanático, pero no soy de esos que le dicen los llorones, soy cristiano pero sí estoy leyendo la Biblia, pero diles qué eres y qué, diles: sí, Cristo me cambió, no tengo respuestas, ven y acompáñame para que conozcas más, pero tengo a Jesús en mi vida que supe que es real, y lo único que te puedo decir: Jesús vive dentro de mí. Si tú tienes miedo enfrente de tu gente, de tus amigos en la escuela, en tu consultorio médico, en tu bufete jurídico, a hablar y dar testimonio de Jesús, no tienes al Espíritu Santo, porque para eso el Espíritu Santo nos fue dado. Hechos 1:8, para darnos poder para enfrentarnos al mundo, comenzando con nuestras familias. Ir en contra y no: pues no, pues es que si les digo que sí, ya no se juntan conmigo. Pues que no se junten contigo, porque es preferible que no se junten contigo y que tu fe haya sido probada y que tú demuestres y sepas, al enfrentarte al mundo, a tu familia, a tus amistades, que tienes a Jesús. Es la única evidencia que eres cristiano. No tienes temor del mundo. De manera fascinante e interesante, hubo un estudio, para penúltimo lugar, para terminar,
apúntalo, en el 2011, por el Instituto de Tecnología Federal Suizo. Aquí estamos hablando con cifras, cantidades, nombres de la historia que están en Google, no estamos inventando nada. Todo lo que les digo está grabado y lo pueden ustedes por su propia iniciativa investigar si eso no es verdad, los datos, las estadísticas que yo les compruebo y que yo les comunico. El Instituto Tecnológico Federal Suizo descubrió en el 2011 que un pequeño grupo de bancos y corporaciones gigantes están dominando el sistema global económico del mundo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no hay tal cosa ya como bancos independientes. Estamos en un tiempo donde, por ejemplo, en Estados Unidos, Bank America o Chase Manhattan Bank están como los tiburones, a todos los chiquitos, jalándoselos las empresas comerciales grandes, a los comercios chiquitos, jalándoselos, para eliminar todo lo que es pequeño, que fue lo que pasó en la pandemia. En la pandemia, Walmart permaneció abierta, las cantinas abiertas, los centros nocturnos muchos abiertos. Todo lo que realmente era un chiste lo permitieron. ¿Por qué lo permitieron? Nos damos cuenta que había gato encerrado. Los investigadores encontraron también que este grupo de estas corporaciones gigantes dominando el sistema global del mundo, que este grupo es una super entidad económica que consiste en nada más 147 compañías y bancos unidos. 147 compañías están en el mundo controlando al mundo entero económicamente. Esta estructura de poder tiene muchas facetas, varios grupos y centros poderosos de poder político y económico, incluyendo el Grupo Bilderberg, el Concilio de Relaciones del Extranjero, el Instituto Internacional del Asunto de la Realeza, la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial, el Fondo Internacional Monetario, la Reserva Federal de los Estados Unidos, la Comisión Trilateral, el Club de Roma, la Universidad de Yale y la Organización de las Naciones Unidas están involucradas en el mismo proyecto: dominar el mundo. Controlar finalmente a las naciones. Robarles a las naciones su soberanía nacional para que ya no sea el presidente de México, el presidente de Italia, el presidente de España, no. Ahora todos ellos tienen su gobierno, pero se van a someter a una élite, a un grupo de empresas de multimillonarios. Y ellos van a dictar los protocolos de lo que en Italia, en Francia, en Inglaterra van a hacer. Los únicos que se oponen a esto son dos naciones actualmente: Rusia y China. Putin es el único presidente en el mundo que va en contra de la agenda global y prohíbe la ideología de género. Los chinos, bueno, tienen su política, ¿verdad? Porque es un comunismo democrático, capitalista, absurdo. Es como decir: soy cristiano pero soy comunista, o soy cristiano y soy ateo. Digo, por el amor de Dios, ¿eres o no eres? Pues así está el gobierno de chino actualmente. Entonces estamos en un mundo tan desarticulado y tan confundido, religiosa, filosófica y políticamente, que el mundo ya no sabe qué es bueno y qué es malo, qué es hombre y qué es mujer. Partamos desde este punto. ¿Qué es hombre y qué es mujer? Le preguntaron a la secretaria de Salud de Estados Unidos, en una entrevista, la encuentras en Google: oiga, ¿qué es una mujer? Le pregunté hace 30 segundos qué es una mujer. Pues es una mujer. No supo definir qué es una mujer, porque está involucrada en la agenda global y el movimiento de la ideología de género, donde ahora un transgénero, ¿qué es? ¿Hombre o mujer? Ahora, si tú dices que eres y tienes la cromosoma Y, que es la que nos da el género masculino, biológico y genéticamente a los hombres, y dices: no, es que no soy hombre, soy mujer, y alguien te dice: ¿qué eres? ¿Tú qué le contestas? Soy mujer. No, no es cierto. Eso es en tu mente, pero biológicamente, ¿qué eres? No quieren contestar qué somos genética ni biológicamente. ¿Cuánta hipocresía, verdad?
No te estoy preguntando lo que piensas ni lo que tú crees que es. ¿Qué biológicamente te hacemos un examen de sangre que va a determinar? ¿Eres hombre o mujer? ¿Tienes cromosoma XX? Eres mujer. ¿Tienes cromosoma XY? Eres macho camacho. ¿A qué hipocresía hemos llegado? Secretarios de Estado, gobernantes en el mundo negándose a decir él o ella. En los certificados de nacimiento ya no es él o ella, X. ¿Cómo es posible? Ese es el mundo que vivimos cuando los transgresores llegan al colmo. Y estoy seguro que hemos llegado a ese nivel donde ya los caballos del Apocalipsis se escuchan en el cielo. Jesús viene pronto por nosotros. Oremos. Bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor, que nos ha hecho renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de su Hijo Jesucristo, que fue crucificado, enterrado y resucitado a los 3 días. Y la cruz abrió sus brazos para decirnos que nos amaba, que le siguiéramos a Él, porque Él es el camino. Es la única verdad que existe en el universo, la única, y Él es la vida. Él es la razón por la cual nacimos y el universo fue creado. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas fueron hechas por Él. El mundo fue hecho y por el mundo existe, pero el mundo no le conoció. Mas a todos los que le conocieron y los que le han aceptado en su corazón, Jesucristo nos da el derecho, la potestad de ser llamados hijos e hijas del Dios Altísimo, del Padre de Abraham, Isaac y Jacob, del Dios y Padre de Jesucristo, el Dios de la Biblia, el que nos creó a su imagen y semejanza, hombre y mujer nos creó, para que formáramos una familia entre los dos sexos y a través de las familias bendecir a las naciones. Padre, líbranos de estas tinieblas y de tanta maldad que hay en el mundo, donde la raza humana está tan confundida que ya no hay ciencia, no hay filosofía, no hay razón, no hay lógica, no hay ningún sentido común de nada. A lo bueno ya le llaman malo, a lo malo ya le llaman bueno, a lo amargo dulce, a lo dulce amargo. El ser humano ha llegado a un punto que hasta su identidad sexual ha perdido por las tinieblas que nos muestran que no tardas en venir por nosotros. En esta tarde entrégale tu vida a Jesucristo. Pídele perdón por tus pecados. Sal de este mundo de tinieblas malignas para que te conviertas en un luminar, una luz en tu casa, con tus amigos, en tu trabajo, en tu oficina, en tu hospital. Y dile: Señor, perdona mis pecados. Creo que en la cruz pagaste por ellos y que a los 3 días resucitaste de entre los muertos. En este instante te pido que entres a mi vida, porque creo que vives y que eres la única persona en el universo que me puede lavar de mis pecados, darme la luz que necesito para vivir la corta vida que me queda y seguir tus huellas, Señor Jesús, y morir en paz, para que el día de mi muerte sepa claramente que me estarás esperando con tus ángeles para llevarme contigo al cielo, donde las casas y las moradas que has ido a preparar, moraré contigo eternamente. En el nombre de Jesús, amén. Gracias a Dios por este maravilloso libro. Gracias por la palabra de Dios. Gracias por la palabra de Dios.
Muy bien. Hoy se celebra la resurrección de Jesucristo de entre los muertos y vamos a dar lectura en el Evangelio de Juan capítulo 20, lo que sucedió. El primer día de la semana, María Magdalena fue la que le sacaron los 7 espíritus, ¿se acuerdan? Que estaba súper endemoniada. Bueno, pues esa mero, María Magdalena, fue la primera que fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, que sabemos que es Juan, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Pongan mucha atención aquí. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego Simón Pedro llegó tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces también entró el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Antes de desarrollar esta conferencia, quiero que recuerden, porque aquí hay algo importantísimo y muy interesante, ya que antes de que enterraran a Jesucristo, lo podemos leer ahí mismo en el capítulo 19, ¿verdad? Versículo 40, tomaron el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según era costumbre sepultar a los judíos. Entonces a Cristo lo meten a la tumba con lienzos, vamos a llamarle zarapes o sábanas o lo que sea, pero su cabeza la cubren con un sudario. Y cuando entran los discípulos, ven el sudario completamente doblado, apropiadamente doblado, y los otros lienzos pues quedaron sueltos. Y la pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es que si nosotros estudiamos las costumbres judías, descubrimos lo siguiente. En el judaísmo, cuando el amo se sentaba a comer, el sirviente llegaba, le acomodaba la mesa y le ponía una servilleta. Y mientras el amo comía, el sirviente se retiraba y dejaba que su amo comiera. Cuando el amo terminaba de comer, agarraba la servilleta, se limpiaba las barbas, las puntas de los dedos y las manos. Y si el amo la servilleta la envolvía o la dejaba sucia, así como está, el sirviente llegaba a la mesa y sabía que su amo ya había terminado y se llevaba todo. Pero si el sirviente venía o el siervo venía y veía que la servilleta estaba bien doblada, significaba que el amo iba a regresar. Todo tiene un significado en la Biblia. El hecho que Jesús haya dejado dobladito su sudario es el mensaje que estaba mandando. Hasta con esos detalles la Biblia nos habla de la inspiración que solo Dios pudo tener en estas sagradas escrituras. Él va a regresar por nosotros. Él vive. La resurrección de Jesucristo es la piedra angular y el principal fundamento del cristianismo. El cristianismo permanece de pie o se derriba con la resurrección de Jesucristo.
Si Cristo no hubiera resucitado, Cristo hubiera sido como Mahoma, como Buda, como Mahatma Gandhi, como Zoroastro y como los grandes religiosos que han habido por toda la historia humana. Han hablado y han dicho, etcétera, etcétera, inclusive el Dalai Lama, que aún vive y que sigue reclamándole el Tíbet a la China. En una entrevista que hicieron entre el Dalai Lama y el Papa Juan Pablo II, el Dalai Lama, esto fue en la década de los 90, 1990-92, el Dalai Lama dijo estas palabras al Papa: yo soy Dios. Y recuerdo que un periodista le preguntó al Dalai Lama, después que estaba con el Papa, concedió una entrevista y levantó la mano y le dijo: discúlpeme, ¿usted dijo que era Dios? Dice el Dalai Lama: sí, yo soy Dios. Y le preguntó el periodista: ¿nos puede decir cuándo va a resucitar? Y pues desde luego que se confundió, ¿verdad? Y no supo qué contestar. Y encontramos en la persona de Jesucristo que si la resurrección de Jesucristo no tuvo lugar, el cristianismo es una falsedad, porque no hubiera habido ninguna esperanza que Él decía la verdad. Y si Jesucristo era verdaderamente el Hijo de Dios, la resurrección de entre los muertos es la prueba, la evidencia más magnífica, más indubitable, inexorable, que realmente Él era el Hijo de Dios. Pero vamos a analizar la resurrección de Cristo primero desde el punto de vista físico, que se llama la ley de la entropía. ¿Qué es la física? La ley de la entropía, lo voy a explicar. La ley de la entropía en la física, maestros de física que nos acompañan, confirma, demuestra científicamente que el universo se encuentra en un proceso de deterioro, de decaimiento, de envejecimiento. En otras palabras, todos los organismos vivos están sujetos a morir. El inexorable triunfo de la muerte se aplica a todos los organismos vivos y al deterioro de todas las cosas materiales. Tu casa se echa a perder, tu cama se echa a perder, los carros se echan a perder, todo se envejece, todo se pudre, todo está completamente bajo una ley que se llama en la física la ley de la entropía. El mismo Sol pierde millones de toneladas masa por segundo. Esta ley de la entropía nos muestra claramente y se demuestra con otra ley física que se llama la ley de la termodinámica. Las leyes físicas de la termodinámica, escuchen, rigen todas las leyes que existen en el universo científicamente hablando. ¿Qué dice la primera ley de la termodinámica, que se llama la ley de la conservación? Que nada se crea o se destruye, solo se transforma. Y la segunda ley dice que todo tiende al desorden, al deterioro, a la oxidación, a la muerte, y es la ley del decaimiento cualitativo. Qué interesante que estas leyes fueron descubiertas siglos después, cuando la Biblia ya establecía la ley de la entropía y la segunda ley de la termodinámica. Permítanme demostrárselo en el libro de Romanos, capítulo 8. Bienaventurados los que trajeron su Biblia, ellos irán en el rapto. Es una tristeza cuando los cristianos vienen a la iglesia sin Biblia. ¡Qué barbaridad! Romanos capítulo 8. Y dice así, versículo 20: porque la creación fue sujetada a vanidad, no por voluntad propia, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada ¿de qué cosa? De la esclavitud, del decaimiento, de echada a perder. Y se usa la palabra
corrupción. Todo se está corrompiendo en el universo que nos rodea. Sale la noche, levanta la vista al cielo y las estrellas que ves ya no existen. Lo que tú estás viendo es lo que la luz de la estrella tarda en llegar a la Tierra, pero son estrellas que ya desaparecieron hace miles de años. Las mismas estrellas tienden a desaparecer. Todo completamente va a sufrir un decaimiento y la Biblia le llama la esclavitud de la corrupción. Vean ustedes el libro de Hebreos capítulo 1, que lo confirma en el versículo 10 al 12, Hebreos 1, 10 al 12. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Los cielos son obra de tus manos, ellos perecerán, se echarán a perder, mas tú permaneces. Ellos envejecerán como una vestidura, como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Señores maestros que nos acompañan, señores astrónomos que nos escuchan por la televisión, señores científicos, la Biblia establecía casi más de 1500 años antes de que se descubrieran la primera y la segunda ley, la termodinámica y la ley de la entropía, que el universo se encuentra en un proceso de descomposición. Una vez que nosotros entendemos esto, la universalidad del reino del deterioro y muerte afirma la asombrosa singularidad de la resurrección de Jesucristo. Antes de que Cristo resucitara, resucitó a un hombre llamado Lázaro. Lázaro tenía más de 3 días de muerto. Si hay médicos nos pueden decir de qué forma se descompone el cuerpo. A las 8 o 10 horas ya comienza la descomposición del cuerpo, la sangre ya no circula, comienza todo a echarse a perder por dentro, ¿verdad? Y se tiene que enterrar al difunto. Y Lázaro se encontraba en un estado de descomposición. Y a los 3 días, Juan capítulo 11, Cristo se acerca a María y Marta, las hermanas de Lázaro, a la tumba para resucitarlo. Todos conocemos este evento. Y Jesús dice: Lázaro, le habló a Lázaro. Escuchen esto. La Biblia dice que al morir se salen de nosotros el alma y el espíritu, y el cuerpo queda en la tumba, ya sea que te cremen o no te cremen. Entonces, cuando Jesús dijo: Lázaro, ven fuera, ¿a quién le estaba hablando? ¿A Pancho? A Lázaro, ¿verdad? ¿Pero que no estaba muerto? ¿Qué significa esto? Que al morir mantenemos la conciencia. Y Lázaro se salió del cuerpo, porque dice Santiago que hasta que el espíritu se separa del cuerpo, sobreviene la muerte. Esto aclara que los médicos nunca van a poder atinarle para saber que una persona está muerta, porque hay personas que han declarado que están muertas y les ha sobrevenido una catalepsia, como el famoso artista de cine Joaquín Pardavé. En los años 50, 60, muchos de ustedes se acordarán de este artista famosísimo que lo enterraron, Joaquín Pardavé, y la familia lo fue a desenterrar a la semana que entra, o creo que a 1 mes o 3 semanas, y lo encontraron volteado, sin las uñas, lo enterraron vivo. ¿Por qué? Porque aparentemente vieron que ya no respiraba y creyeron que estaba muerto, y le dio un ataque de catalepsia simplemente, y lo enterraron vivo y despertó dentro de la tumba. Qué horrible, ¿verdad? Entonces ahora les meten un espejo a las personas a ver si no tienen vaho, pero clínicamente hay un poco más de tecnología para ya declarar a una persona muerta.
Pero de acuerdo a la Biblia, hasta que el espíritu se separa, el espíritu y el cuerpo es como un cordón umbilical. No es hasta que el bebé se le corta el cordón umbilical entre la mamá y la nueva criatura que el bebé sale a otra dimensión. Ya es independiente de la mamá. Entonces así es como un cordón umbilical entre el espíritu y el cuerpo, y hasta que el espíritu es cortado, se separa del cuerpo, el cuerpo es corrompido, es destruido, es completamente hecho, ahí se lo comen los gusanos, y el espíritu y el alma, ¿a dónde se van? Bueno, bíblicamente nos muestra la Biblia que si eres cristiano, vienen los ángeles de Cristo para nosotros y nos llevan al cielo. Pero el espíritu de Lázaro no podía irse al cielo todavía, porque volvió a vivir. Entonces cuando Jesús dice, Lázaro ven fuera, la conciencia de Lázaro, que está en el alma y en el espíritu, oyó la voz, escuchen esto, aquí está el cuerpo descompuesto, el cuerpo sin el espíritu no puede vivir, y el espíritu de Lázaro entró al cuerpo y volvió a reconstruirlo celularmente. Comenzó otra vez su corazón a palpitar, comenzó la sangre a circular y recobró la vida. Y cuando quitaron la piedra de la tumba, Lázaro salió así vendado, porque así salían. Y Dios le dijo a los discípulos, quítenle las vendas, porque Jesucristo vino a darnos vida y nosotros discipulamos quitándole las vendas a todos ustedes que estaban muertos, y yo también. Y eso es lo que se llama el discipulado. Estamos siendo desvendados de todas las ataduras de nuestro pasado. Esto es importante porque Jesucristo resucita y nos demuestra que la muerte no es todo para tu vida. No importa que te coman los tiburones en un temblor, un accidente de tráfico, o que te quemen tu cuerpo, vamos a volver a vivir. Porque si Jesucristo fue enterrado, deshecho, sin sangre, ensangrentado, era un guiñapo humano cuando lo enterraron, la promesa para nosotros de Jesús fue la siguiente: yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué otro personaje de la historia, quién ha dicho esas palabras y lo ha demostrado? Ahora, ese grupo de discípulos que seguían a Jesús, si no lo hubieran visto resucitado, no se hubieran atrevido a enfrentarse al imperio más cruel de toda la historia humana, al imperio romano. A Calígula, a Nerón, a César Augusto, a Vespasiano, etcétera, etcétera. Y estos hombres pescadores del vulgo, que ni a la primaria acabaron, fueron llenados del Espíritu Santo y se enfrentaron al mundo, predicando al mundo con una pasión que los embargó completamente, que si Jesucristo vivía, lo peor que nos puede suceder es morir, y el morir es ganancia. Entonces, ¿de qué tienes miedo? ¿De qué tenemos miedo? Todos tenemos que morir de alguna forma. Y cuando muramos, va a ser el día como el capullo que sale de los que se ponen en los árboles, y se rompe y sale la mariposa. El día de nuestra muerte es el día más feliz de nuestra vida. Ya aparece contradicción, ¿verdad? Como me dijo una vez una señora: oiga, pastor Alducin, mi abuelita se está muriendo y queremos que venga usted porque parece que ya se murió y queremos que la venga a resucitar. Y les dije: ¿qué edad tiene tu abuelita? 93 años. Y les contesté: pues ya déjala que se pinten. ¿Para qué quieren que siga aquí sufriendo con nosotros? Es más, si la resucitamos y resucita, nos va a decir: ¿y para qué me trajeron otra vez aquí? Ya estaba bien contenta con el Señor. Así somos de tontos los cristianos, ¿verdad? No, que se levante a los muertos el muchacho y esas cosas. ¿Por qué queremos, por ignorancia,
que la gente que muera regrese a nosotros. No quisiéramos, ¿verdad?, que nuestro esposo, nuestra esposa, nuestro hijo nos llenamos de tristeza, pero la esperanza de saber que los familiares que amamos o amigos han muerto nos llena de un sentimiento de seguridad mezclado con tristeza, pero de saber que se encuentran en un lugar mejor que nosotros. Y a eso te da un consuelo, te da un descanso. Mi hijo, mi esposa, mi abuela se encuentran ya descansando por el amor de Dios. ¿Para qué quieres que sigan comiendo tlayudas aquí? Allá tienen mucha mejor comida que nosotros. Muy bien. Todos los grandes hombres y líderes de la historia, Buda, Mahoma, Zoroastro, Confucio, Gandhi, Carlos Marx, murieron y siguen en sus tumbas. Pero ve a Jerusalén, la tumba de Cristo está vacía, completamente vacía, ni los huesos están ahí. Si Cristo no hubiera resucitado, pasaría la historia como todos estos grandes religiosos, pero aún peor, hubiera quedado como un lunático, psicópata, sociópata, paranoico, farsante y el mentiroso más grande de toda la historia, porque él mismo aseguró claramente antes de morir que él iba a resucitar. Veamos Mateo capítulo 16. Qué increíble vida la de Jesucristo. Mateo 16, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos, vean todas las profecías que hay en un versículo. Número 1, que le era necesario. Él venía a cumplir la agenda de su Padre. Cuando vino Cristo al mundo tenía una agenda. Y el Padre le decía, a ese sáname, a ese no lo sanes. A ese sácale demonios, a ese no sácale demonios. Cuando se encontró con la mujer samaritana, dice Juan capítulo 4, le era necesario, como aquí necesario, ir a Samaria. Porque en su agenda se despertó Jesús y dijo, hoy a las 12 tienes una cita con una mujer que va a estar junto a un pozo y vas a platicar con ella. Estaba programada la reunión de Jesús con la samaritana en la agenda de Jesucristo. Y Jesucristo sabía perfectamente bien el día que iba a morir. Porque antes de morir, ¿se acuerdan de la Santa Cena? ¿Qué conocimiento tenía Dios de la vida después de la vida? Que les dijo a los discípulos, hoy partimos el pan y bebemos esta copa, y no la volveremos a comer ni a beber hasta que estén conmigo en el cielo. Jesucristo sabía esa noche que era la última vez que cenaba con los discípulos. Sabía que lo iban a apresar y que entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde iba a durar 6 horas colgado en una cruz. Él sabía todo perfectamente bien en su agenda lo que tenía que hacer. Les dijo a los discípulos que era necesario, número 1, ir a Jerusalén. 2, padecer de los ancianos. 3, de los escribas. 4, de los principales sacerdotes. 5, ser muerto. Y 6, resucitar. 6 cosas menciona Jesús que estaban incluidas en su agenda. Tengo que ir a Jerusalén. Los ancianos me van a detener. Los líderes religiosos, los escribas, y tengo aparte que ser muerto y voy a resucitar al tercer día. ¿Se imaginan que esto no se hubiera cumplido? Los discípulos se hubieran decepcionado y hubieran dicho, pues fue un mentiroso, un farsante, tuvo alucinaciones, y los discípulos no hubieran podido cambiar el mundo con el mensaje de la resurrección. Entonces, por otro lado, también la resurrección de Cristo es un evento históricamente demostrable. Una vez una persona, un maestro de una escuela me dijo, ¿y cómo estamos seguros que Cristo resucitó?
Y le contesté, muy buena pregunta. Le dije, ¿usted cree que existió Alejandro el Magno? Sí. ¿Y usted cree que existió Napoleón Bonaparte? Sí. ¿Y usted cree que existió Calígula y los romanos? Sí. Y le dije, ¿y por qué? Sí. Pues porque está escrito en la historia. Y le dije, si usted lee a Tácito, si usted lee a Josefo, que son los historiadores del tiempo de Cristo, que están en los pasajes de historia en Grecia, en Roma, en el Museo Natural de Londres, en Francia, en Inglaterra, etcétera, etcétera. Aquí están todos los pergaminos y toda la historia de Jesucristo, y ellos dan testimonio que el imperio romano del lado oriental quedó completamente en Constantinopla, y que 1000 años después el imperio romano, que está del otro lado, del lado occidental, fue cuando fue tomado por los otomanos turcos. Así que la resurrección de Cristo, de acuerdo a los historiadores que escribieron, que no eran cristianos, demuestran que el mensaje de la resurrección cambió al imperio romano, a tal grado que Constantino, el último emperador del lado oriental del imperio romano, se convierte en la batalla de Milván, cuando dice que desapareció una cruz en el cielo y le dijo, por este signo vencerás. Y Constantino ordena, casi 250, 300 años después de que Cristo muere, ordena que el cristianismo sea absorbido por el imperio romano como la religión oficial. Y Constantino nombra al primer padrino tuyo, al primer papa. Una vez, ahí me gusta mucho cuando invitan curas y sacerdotes a platicar, porque muchos de ellos son sinceros. Así como hay obispos sinceros, hay obispos mentirosos, cardenales, hay de todo en la vida. Pero cuando me encuentro con estas personas religiosas, siempre encontramos estas discusiones, ¿no? Y siempre les pregunto, si Pedro fue el primer papa, ¿quién fue el segundo? Porque ellos se basan en eso, que Pedro fue el primer papa. Y luego pasaron 300 años sin papas. Y ahí está en la enciclopedia de la Iglesia Católica, por el amor de Dios. Hasta Constantino nombró al primer pontífice, y se unió el poder político romano con el poder religioso, y de ahí entero el imperio romano dio una voltereta, ¿verdad? De lo político a lo religioso, que hasta este momento dura todavía. Y el imperio romano religioso se convirtió en el dueño de Europa. 17 siglos los papas gobernaron Europa. Y ningún rey, nadie se podía casar, nadie podía comprar ni vender sin la encíclica de algún papa. Entonces, recurrimos a la historia y nos damos cuenta que es una de las verdades más obvias que existen. Así que no hay ningún ser humano que pueda decir, yo no creo que Jesucristo resucitó, porque es lo mismo que decir, tampoco creo que Napoleón Bonaparte existió, o que Cristóbal Colón existió. Y si dices algo, es porque te pregunto de cuál fumaste. Ahora, muy bien, el hecho innegable de que Cristo haya resucitado, no existiría, repito, el cristianismo, porque los dos permanecen o caen juntos. Vayamos a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios 15. ¿Ven la importancia de traer la Biblia? 1 Corintios capítulo 15, versículo 12. Dice el apóstol Pablo, pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Dios resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó.
Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún están en vuestros pecados. Entonces también todos los que han muerto en Cristo perecieron. Y en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Y dice más adelante el apóstol Pablo, entonces, si Cristo no resucita, ¿qué esperanza tenemos? Al morir, regresamos al polvo. ¿De qué sirve que le soy fiel a mi esposa? ¿De qué sirve que haya sido honrado? Si el que no tranza no avanza, dicen aquí en México. ¿De qué sirve que me sacrifique y por qué no puedo hacer lo que yo quiera? Porque si se trata de hacer dinero, pues vamos a hacerlo de cualquier manera. Y si no hay eso, no hay justicia. Y si no hay justicia, no hay Dios. ¿Y qué es de todos los nazis que mataron a todos los violadores de los niños, los pederastas, todos los crímenes que han pasado en la historia? Y que se murieron y no les hicieron nada, ni siquiera fueron a la cárcel. ¿Realmente es un mundo tan injusto en el que vivimos? Pero la Biblia dice que viene un día de la resurrección de todos los muertos. Y todos los que están en las tumbas van a volver a vivir. Unos para condenación eterna y otros para vida eterna. Y todo va a depender de lo que hiciste con Jesús en tu vida. ¿Cuál fue tu actitud a Jesucristo mientras tú vivías? Ahora también hay argumentos en contra de la resurrección y se los voy a mencionar. Pero antes quiero leerles el testimonio de dos de los más grandes historiadores de la Universidad de Harvard. Apunta los nombres: y la Universidad de Harvard y de Oxford, y uno de los abogados considerados en la abogacía más grandes de la historia. El primero, Thomas Arnold, así como suena, profesor de historia de la Universidad de Oxford y Rugby, reconocido como el más grande historiador del mundo, para que se lo restriegues así en la cabeza a tu maestro de la universidad. Thomas Arnold escribió: no conozco ningún otro hecho en la historia de la raza humana que haya sido mejor probado con tantas evidencias indubitables que la gran señal que Dios nos dejó al haber resucitado a su Hijo Jesucristo de entre los muertos. Thomas Arnold, profesor de historia, considerado el más grande historiador de la historia humana. Simón Greenleaf, con G de gárgara, doble E, Greenleaf se escribe, Simón Greenleaf, considerado la mente más grande dentro de la abogacía. Y él fue el fundador de la Escuela de Leyes de la Universidad de Harvard en Boston, Massachusetts. Después de haber examinado Simón Greenleaf cuidadosamente los 4 evangelios, escribió lo siguiente: era imposible que los apóstoles hubieran podido persistir en enseñar las verdades que enseñaban si Cristo no hubiera verdaderamente resucitado de entre los muertos. Cuando dijeron pues que Cristo se lo robaron el cuerpo los discípulos, se derrumba esta teoría, porque los mismos líderes religiosos fueron con Pilato y le dijeron: pon guardias romanas que cuiden la tumba de Jesús, porque los discípulos pueden venir y robarse el cuerpo. Era imposible que los discípulos hicieran esto, porque estaban llenos de pánico, de temor de ser crucificados también, como lo fue su maestro. Además, una piedra que pesaba más de 2 toneladas, era imposible que ellos la pudieran mover. Así que ese cuento, ¿verdad?, desapareció. Otra historia dicen que fueron alucinaciones. No fue Cristo el que realmente vieron. Un momento, es posible que una persona o 2 personas tengan alucinaciones, pero no más de 500 personas. Porque dice 1 Corintios 15, versículo 6 al 8, que más de 500 personas
vieron a Cristo resucitado. Y cuando estaban los discípulos asustados, encerrados en un cuarto, quién sabe cuántos candados le pusieron a la puerta, estaban platicando: Jesús, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Será cierto que Él era el Mesías? ¿O esperaremos a otro? ¿O realmente Él fue el que los profetas profetizaron? Y Tomás, el dídimo, les dijo a todos: a mí no me vengan con cuentos que Cristo resucitó, hasta que yo no ponga mis manos en sus manos y su mano en su costado, atravesado por la lanza, no voy a creer. Cristo se aparece y atraviesa la pared y le dice: Tommy boy, come here. Escuchen esto: pon tus manos en mis manos. Cuando Tomás pone las manos en las manos de Cristo, no las atraviesa. No era un espíritu el que se le apareció a Cristo, tocó algo sólido. Y cuando Jesús le dijo: toca tu mano en mi costado, por ahí entró la lanza, tocó algo sólido, mostrándonos que el cuerpo resucitado de Jesucristo ya no estaba bajo las condiciones gravitacionales, ni de las leyes de las fuerzas nucleares, ni tampoco del deterioro, de la ley de la entropía que mencionamos, porque su cuerpo podía materializarse y desmaterializarse a voluntad. Podía su cuerpo molecular atravesar la pared y convertirse en algo sólido y desaparecer y hacerse como el humo. Y dice la Biblia en Filipenses 1, 20 y 21 que nuestro cuerpo será igual al de Jesucristo cuando resucitemos. Cuando Cristo ascendió al cielo, la ley de la gravedad no actuó sobre él. Él venció la ley de la gravedad. ¿Qué dice la ley de la gravedad? Que todo objeto más pesado que el aire es atraído hacia el centro de la tierra. Pero Cristo vence la ley de la gravedad ascendiendo enfrente de la cara de los discípulos y les dice, ¿verdad? He aquí les doy potestad, prediquen el evangelio a toda criatura. Que son las órdenes que prevalecen en todas las iglesias que nos llamamos cristianas. Ahora, muy bien, si no hay muerte, no hay resurrección, porque Lázaro volvió a vivir, pero Cristo muere y Él resucita con un cuerpo completamente diferente al que murió. Ahora, piensen lo que les voy a decir. Antes de que Cristo bajara al mundo, ¿qué cuerpo tenía? ¿Tenía un cuerpo Cristo? Tiene que haberlo tenido porque hay cuerpos espirituales, lo vamos a ver ahorita. Y cuando baja al mundo, toma otro cuerpo. Y el cuerpo de Cristo, cuando toma el cuerpo que es igualito al de nosotros, ese cuerpo con el cual Cristo resucitó, es el mismo cuerpo que tendremos nosotros y tendrá forma humana por toda la eternidad. Dios escogió el cuerpo humano para vivir eternamente con nosotros en la eternidad. Y transforma completamente lo que éramos, pero con la forma humana. En Apocalipsis capítulo 5, dice Juan: y vi que entró el león de la tribu de Judá, representando o repitiendo Daniel capítulo 7, dice Daniel: y vi a uno como hombre que entraba al trono de Dios y se le entregaban los reinos de la tierra, como hombre. Y ve Juan en el Apocalipsis el cuerpo de Cristo como el cuerpo tuyo y como el cuerpo mío, no como el cuerpo de un ángel, ni de un querubín, ni de un serafín. Dios escogió el cuerpo humano. Tú y yo fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Qué maravilloso que podamos estas verdades guardarlas en el corazón. Dice 1 Corintios 15, versículo 38. Dios le da a cada cuerpo como Él quiso. A cada semilla su propio cuerpo. Me detengo rápidamente. Una uva tiene un cuerpo en la uva y un código genético. La entierras la uva y produce redondita, moradita, con características nutriológicas, elementales, minerales. La de la manzana tiene
código genético, la de la papaya otra, y así todas las semillas de un chango, el esperma de una jirafa, el esperma de un perro y de un gato, son todos diferentes. Y nuestro esperma, que fue hecho a la imagen y semejanza de Dios, Cristo tomó un esperma humano para fertilizar el óvulo de María. Nosotros seremos con el cuerpo resucitado de Jesucristo. ¿Crees en Jesucristo? ¿Estás seguro que si tú mueres vas a volver a vivir? ¿Y que te vas al cielo si tú te mueres? Si tú no tienes esta seguridad, inclina tus ojos y dile estas palabras al Hijo de Dios. Señor Jesucristo, te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento con todo el corazón de ellos. Y creo que en esa cruz con tu sangre pagaste para que yo algún día, cuando tú me llames a casa, vuelva a vivir como tú lo hiciste al vencer la muerte a los 3 días. Como creo que vives, te pido en este instante que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por mis pecados y te doy las gracias por darme la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Qué esperanza tenemos, ¿verdad? Todo se va a acabar ya. Si no los veo en Oaxaca el año que entra, los veo allá arriba. Que tengan mucha paz.